Bueno, lo ha dicho ya Darío al principio. Cuando llegamos aquí a Hortaleza, pues normalmente la mayoría de los jóvenes ocupaban las primeras filas aquí delante. Luego llegó la pandemia y hubo que aprovechar todo el aforo, porque al principio, recordáis, solo estábamos aquí, no queríamos perdernos en los distintos rincones. Y llegó la pandemia, así que hubo que ir haciendo distancia entre nosotros y aprovechamos el anfiteatro, y dado que, bueno, están las escaleras y las gradas y todo eso, pues le pedimos a los jóvenes que fueran para allá, porque para ellos es más fácil moverse, y allí os habéis quedado. Yo echo de menos la cercanía, porque además así a lo lejos y además con la mascarilla, pues es imposible no solo reconoceros, sino que además es imposible percibir algún tipo de reacción por vuestra parte, ¿no? De cómo se reciben mis palabras, en fin, ¿dónde estáis, no? Y como no tengo otra plataforma para dirigirme a vosotros que el púlpito, pues lo hago desde aquí. Así que, aunque físicamente estemos más lejos que hace un tiempo, pero sí quisiera esta mañana dirigirme particularmente a vosotros, pero por extensión a todos nosotros. No estamos tan lejos, no somos tan diferentes. Es imposible saber cómo sois cada uno de vosotros, ya aunque estuvierais aquí, porque ya el número crece y por más que apartamos tiempo para sentarnos con uno o con otro, la verdad es que prácticamente es imposible y se nos escapa. Así que he recurrido a una serie de estudios sociales, de estas investigaciones que se hacen, para saber un poquito de dónde andáis. Son estudios sobre la juventud española en general. Quiere decir que no han venido aquí a preguntaros, así que no es un retrato exacto. Además, cuando se hace a nivel social, pues claro, por cálculo probabilístico, el número de jóvenes cristianos consultados pues es pequeño. Así que en el contexto nuestro pues son datos a tomar con cierto reparo. Pero bueno, algo es algo. Y además, la verdad es que son las entidades más solventes a las que se puede acudir. Así que voy a mencionar algunos de estos datos que mencionan. Son varias generaciones, ¿vale? Los estudios suelen hacerse de la franja que va entre los 15 y 16 hasta los 28 o 29 años, que son varias generaciones, o sea, no se puede identificar todo. Pero bueno, en general, la primera cosa es, no hace falta ser muy listo ni muy investigado, pero lo sabemos todos, ¿no? Son generaciones que tienen una formación intelectual muy elevada, muchos están en la universidad o han pasado ya, y probablemente no hay en España, no hay en nuestro país una generación con mejor formación intelectual que las que ahora tenemos. No quiere decir que quien no va a la universidad es menos, pero lo cierto es que el grado de capacitación es muy sobresaliente. Nunca hemos tenido generaciones con ese nivel de formación. Generaciones ya no tan localistas, tan provincianas como las otras generaciones pasadas, porque son jóvenes que viajan por todo el mundo. Las facilidades que hay ahora y la economía incluso de los vuelos, aquí pues muchos de vosotros habéis hecho un Erasmus, os habéis manejado por ahí en otros países, vais de vacaciones, en fin, las fronteras también se han perdido en buena medida y eso os da un conocimiento pues de la realidad mundial muchísimo más potente de lo que teníamos en generaciones anteriores. Y en general también habláis varios idiomas, con lo cual esa frustración con la que nos moriremos unos cuantos, pues vosotros eso lo tenéis más que superado, ¿no? La Fundación Santa María pasa por ser la fundación más solvente en estudios de juventud. Presentó su informe ahora a finales del año pasado. Está en Internet, además.
Y lo que nos dice es que además estas generaciones de jóvenes son jóvenes muy decepcionados de las instituciones políticas y de las instituciones religiosas, muy apegados a las redes sociales, eso ya lo sabemos todos, a veces a costa de las relaciones interpersonales, y que paradójicamente dicen gustar mucho de la diversidad social, de la pluralidad, pero luego mayoritariamente, no os doy los porcentajes por no aburrir, pero mayoritariamente son muy recelosos de la inmigración. Lo hablo así en tercera persona del plural para no identificaros en especial, pero creo que puede ayudarnos. El Instituto de la Juventud, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, también ha entregado en el año pasado un informe con otros elementos. Entonces, por ejemplo, nos dice que la edad media para el inicio de las relaciones sexuales está en los 16 años. El estudio habla de relaciones sexuales completas, que es como un eufemismo, porque claro, la palabra habitual pues en papel no suena muy bien, aquí sonaría peor, así que no la voy a mencionar, ¿no? Pero para que no haya equívocos, y dicho de forma elegante, nos referimos al coito, del latín coitus, y que seguramente pocos lo saben y a nadie le importe, pero coitus significa, itus del verbo ir juntos. Hay todo un concepto de la sexualidad en las palabras también, ir juntos. La sexualidad en nuestros días es más bien un egoitus, ¿no? Me satisface a mí. Ese concepto del ir juntos parece que se pierde, pero bueno, en cualquier caso. Esas relaciones sexuales completas de promedio está en torno a los 16 años. La Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria dice que no son 16, sino apenas 15, ¿vale? 15. Un 11% de estos jóvenes, de los varones, han pagado al menos una vez por tener sexo. Y el 85% de los jóvenes varones, el 85% dice haber consumido pornografía en algún momento. De hecho, casi la mitad de los jóvenes encuestados afirman ver pornografía al menos una vez por semana. Esto quiere decir, hablando de la edad de inicio en las relaciones sexuales completas, que para el segundo de bachillerato, 7 de cada 10 jóvenes ya tienen relaciones sexuales, por situarnos así en esa franja, ¿no? 7 de cada 10. Así que sigo diciendo no digo sois, porque nadie se sienta incómodo si es el caso, pero algo tendrá que ver con vosotros. Yo no me meto, ya lo sabéis, ni en las redes de ninguno, ni en la cama de nadie, pero estos son los datos, ya digo, de las entidades más solventes. Así que son jóvenes con una buena formación académica, jóvenes cosmopolitas, que se mueven bien, con facilidad y con soltura en el mundo, que disponen libremente de su cuerpo, que en general no tienen problemas económicos, porque en muchos casos los padres están arropándoles, y eso hace también un poco más difícil explicar otros datos. Según el Colegio Oficial de Psicólogos, de finales de este año, del 21, las tentativas de suicidio y las autolesiones en la población adolescente y juvenil han aumentado un 250%. Con este perfil, económicamente sin problemas, disfrutando de su cuerpo sin traba ninguna,
buena formación académica, viajeros, con idiomas. Sin embargo, en el último tiempo se han disparado los intentos de suicidio en un 250%. La Fundación ANAR, que trabaja mucho este tema, nos dice que en un teléfono de ayuda que tienen para este tipo de situaciones reciben cada día un mínimo de 1.200 llamadas de adolescentes y jóvenes angustiados con este asunto. Save the Children habla, en su informe, que además de los suicidios o intentos de suicidio en estas edades, se ha multiplicado por 4 los problemas de ansiedad y depresión, y los comportamientos destructivos, autolesivos, se han multiplicado por 3. Y ante esta realidad hay un psiquiatra especializado en infancia, en juventud, recomienda esto y dice: debemos enseñar a nuestros jóvenes a tener tolerancia frente a la frustración, a ser capaces de gestionar las pérdidas, ser capaces de levantarse y volver a empezar. En definitiva, enseñarles valores que les harán ser más fuertes frente a las adversidades en este momento y cuando sean adultos. Así que jóvenes y no jóvenes, por eso esto tiene un sentido para todos, enfrentamos las dificultades de la vida, las decisiones que orientan nuestro vivir, y eso lo hacemos en base a determinados criterios, determinados valores, las pautas que recibimos de otros, a quienes damos crédito y que hacemos nuestras, ¿no? Bueno, y aquí empieza lo que a mí me preocupa. Y es precisamente esto. Hablo así, pero vamos, aquí hay mucha gente joven. Angelita, sin ir más lejos, la flor de la vida, yo mismo, saliendo de la adolescencia. ¿Quién nos forma? Es decir, más allá de declararnos cristianos y todo eso, ¿quién está formando y conformándonos para enfrentar la vida? ¿De quién aprendemos eso? ¿De los youtubers que invita a Broncano en La Resistencia? Es de estos, porque a estos les veis. Claro, somos cristianos, nosotros creemos en Jesús, nosotros escuchamos a Jesús y aprendemos de él. Y entonces la siguiente pregunta es: ¿a qué Jesús conoces? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Dónde lo aprendes? ¿Cómo lo aprendes? Cuando nos referimos a alguien que no está presente, mira, porque el otro día veía Javier, y bueno, Javier, ¿qué Javier? Pues decimos, hombre, este chico que es alto, que es moreno, que tiene una moto, ¿sabes? Que está estudiando psicología, que fue novio de esta, pero luego lo dejaron, tiene una hermana, y vamos comunicando información. Y si yo digo, si yo os escucho decir, no, nosotros, nuestros criterios para la vida, para manejarnos con las cosas, para afrontar las dificultades, para manejarnos con la sexualidad, con la economía, con la toma de decisiones, nosotros, Jesús. Y yo digo, ya, ¿pero qué Jesús? Háblame de Jesús. ¿Qué sabéis de Jesús? ¿De dónde lo aprendéis? ¿Qué información tenéis de Jesús? Es el Hijo de Dios y murió por nosotros. Bueno, está muy bien, pero con eso no se vive, con eso no se conforma la vida, con eso no se establecen criterios. No lo repetiré muchas veces más. Quiero decir, estoy pensando en jóvenes, pero yo creo que esto nos vale para todos, ¿vale? A mí esto
sí me preocupa. Bueno, a ver, sí, a veces vemos los youtubers estos que saca Broncano, pero bueno, también los youtubers cristianos, estos también. ¿Y qué? ¿Son la autoridad? ¿Nos fiamos de ellos? Es decir, ¿seguimos sabiendo de oídas de lo que otros nos cuentan? El único Jesús relevante que podemos conocer, a quien merece la pena atender y que en base a lo que Él enseña podemos establecer nuestra manera de vivir, es el que se da a conocer en la Biblia. No hay otro. Y no admite sucedáneos, ni intermediarios. Está ahí, en el Nuevo Testamento, que nos lo presenta con claridad, y en el Antiguo Testamento, que progresivamente nos va acercando hacia Él. ¿Tú conoces a ese Jesús? No al que se predica en la iglesia de Cristo vive, sino al que está en la Biblia. ¿Tú conoces a ese? ¿Puedes dar información del Jesús de la Biblia? Porque tú la lees, tú la estudias, tú la consideras. ¿Tú sabes de eso? Sí, bueno, perfecto. Pero de verdad, lo que tú sabes de la imagen que tú tienes, el concepto que tú tienes de Jesús, ¿está formado en base a lo que tú estás leyendo, estudiando, considerando la palabra? ¿O es lo que, el pastor que dice el domingo, la jugada dominical cuando vengo, hay un tío ahí en internet, vamos, cómo mola. ¿Y qué cosas dice de Jesús? Efectivamente, ¿qué cosas dice de Jesús? ¿O es de la palabra? Mateo 28, recordad el versículo 20, la gran comisión. Dice el Señor a sus apóstoles, a los apóstoles ahí, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Tú sabes qué cosas mandó el Señor? Las conocemos. ¿O esperamos que el pastor nos lo cuente cada X días? ¿Tenemos información de primera mano? ¿Tomamos tiempo para informarnos y así formarnos en el conocimiento de Jesús, que es el que se da a conocer en la Escritura? Como sabéis, la reforma del protestante del siglo XVI enfatizó, entre otras cosas, la importancia fundamental de que todas las personas pudieran leer personalmente la Biblia, que no se la contaran, que no supieran solo por terceros, que no les llegara la información a gusto y criterio de nadie, sino que directamente y en su propio idioma pudieran leer la Escritura, pudieran tener la información acerca de Jesús. La evangelización en la España de finales del siglo XIX por parte de las iglesias evangélicas consistía fundamentalmente en una cosa: repartir la Biblia, que la gente la leyera de primera mano y en su propia lengua. Y Sociedades Bíblicas desarrolló todo un ministerio de traducción de la Biblia para que cada persona la pudiera leer, pudiera tener información directa, no mediados, a la manera de lo que la propia Escritura nos enseña. Dice el libro de Nehemías que allí reconstruyendo las ruinas de la ciudad y del templo se encontraron el rollo de la ley, las escrituras de las que disponían entonces. Y entonces Nehemías convocó a todo el pueblo. Y dice el texto que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Tú la lees así? ¿Tú la lees? ¿Y la lees así? Es muy recurrente esa expresión que leemos en el libro de los Hechos y que tomamos como un referente a imitar, porque dice que cuando el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Berea, pues iba a la sinagoga y predicaba. Y los judíos, dice el texto, aquella gente eran más sensata que las de otros lugares, porque, dice el texto, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así como enseñaba el apóstol Pablo.
las escudriñaban, es decir, cuando perdemos algo de valor en la arena de la playa, escarbamos. Esta es la idea, escudriñar es escarbar bien, porque lo que Pablo decía sonaba bien. Como influencer hubiera sido una ruina, porque físicamente parece que era un poquito lamentable. Incluso en su forma de expresión parece que no era muy brillante. Pero lo que decía parecía muy interesante. Con todo, aquella gente, al tiempo que le escuchaba, sacaba los textos y miraba a ver, con detenimiento, escarbando, a ver si eso era así. Así escucháis cuando yo predico, o atendéis al que veis por internet, con la Biblia en la otra mano, para saber si este Jesús del que nos presenta este individuo es el Jesús de la Escritura y puedo yo establecer criterios para manejarme ante la vida, porque de esto se trata, en base a lo que me dicen o en base solo a lo que oigo. Hay una exhortación permanente en la palabra de Dios a propósito de la importancia de tomar esto en serio, porque al final, ¿recordáis de dónde venimos? En el caso de los jóvenes, de un estilo de vida fácil, con todas las dificultades habidas y por haber, pero bueno, comparando generaciones anteriores, con muchísimos más recursos intelectuales, económicos, sociales, de toda clase, con muchísima más libertad. Nadie pone trabas a nada. Haz lo que te dé la gana, no pasa nada. Pero a la vez con un montón de conflictos interiores, de manera que es necesario encontrar elementos con los que construirse, cultivarse. Somos cristianos, eso nos lo dará Jesús, sí, si los conocemos. No basta solo la invocación de su nombre, habrá que saber a quién nos dirigimos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, encontramos esta exhortación, porque el autor quiere penetrar en lo profundo de la revelación de Dios, de la cruz de Cristo, de lo que eso significa, pero como que le da fatiga, porque dice, tenemos mucho que decir, y algunas cosas son difíciles de explicar. Difícil porque os habéis hecho tardos para oír, es que oís mal, porque debiendo ser ya maestros, ay Dios mío, ¿cuántos años de iglesia llevamos? Si fuera de universidad, o teníamos 5 carreras algunos, nos habían echado. El autor dice, es que debiendo ser ya maestros, pudiendo enseñar, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, lo básico. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que participa de la leche es inexperto en la palabra. Así que, claro que hay una llamada de atención. No es la única. En la epístola primera del apóstol Pedro encontramos también una exhortación similar. Desead. Además dice, fijaos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Como niños recién nacidos, desean la leche. En fin, podía Rebeca darnos ahora un testimonio, ¿no? Cuando tienen hambre y no llega, vamos, se entera el bloque entero. Pues hay un anhelo intensísimo. Y el texto nos dice, pues de la misma manera, como niños recién nacidos, la leche, vosotros de la misma manera desead la leche espiritual, no adulterada. Ojo, no adulterada. Oímos unas cosas, unas ocurrencias, y a veces que son delictivas. Pero tú tienes criterio para discriminarlas. ¿Cómo lo sabes? Porque todas suenan bien. Desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y ahora que podría terminar, pues no lo voy a hacer. No voy a enrollarme mucho más, pero esto que he dicho está bien dicho, ¿vale? Porque lo dice la Biblia. Y esto que he dicho es verdad. Pero no es toda la verdad. No es toda la verdad, ¿vale? Porque, mirad,
escudriñar, escarbar en la Escritura para tener un conocimiento directo, personal, de la verdad del Evangelio y de la persona de Jesús a quien seguimos. Eso es fundamental, pero no es suficiente. De la misma manera que no es suficiente que a mí me digan de este Javier que era alto, que iba en moto y que tenía novia. Eso me da información, pero no me da conocimiento de él. Necesito que me lo presenten y tratarle personalmente. Como decíamos en algún momento, no sé, ¿no? La información que de París nos da una guía está muy bien, pero anda que no hay diferencia entre leerse la guía con sus fotos o pasear por las calles de París, como el lobo de la canción. Con Jesús pasa lo mismo. No es mera información, es conocimiento relacional. Y eso es lo que hace la persona del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace que la Iglesia no sea una universidad y que el púlpito no sea una cátedra y que nuestro conocimiento no nos provea de títulos, sino de vida, de instrumentos para la vida. Y eso ya no lo hace la cabeza, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que comenzamos por la palabra, pero seguimos por la iluminación del Espíritu de Dios, de esa palabra, sobre nuestras vidas. Porque entonces sí, todas esas cosas que debemos saber nos capacitan para vivir. Entonces sí. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no la palabra como tal, como si fuera un elemento mágico, sino tomada por el Espíritu de Dios y aplicada a nuestras vidas. Las verdades doctrinales sin la vitalidad del Espíritu, ¿recordáis lo que decía alguien? Son cadáveres proposicionales. Frases cadavéricas. Y uno se las puede saber todas, de memoria, y seguir siendo incapaz de moverse en medio de la vida y seguir siendo la antítesis del discípulo de Jesús en su manera de vivir. Y conocerse la Biblia de memoria de principio a final, hasta el periodo intertestamentario, ¿vale? Y la concordancia que traen algunas, todo. Y su vida no parece nada a la de Jesús. Porque necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró el texto lo ilumine en nuestra vida. Por eso, fijaos, escribe el apóstol Pablo a los Efesios y les traslada tantos elementos de gozo, de bendición, y les dice además que él está orando por ellos. Pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que os dé, dice, espíritu de sabiduría y de conocimiento. De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No para saber cosas distintas de Jesús, de las que están escritas, sino para saber estas mismas cosas de otra manera. Ese es el camino, en el fondo, de la madurez del cristiano, porque las cosas que hay que saber, hombre, siempre se puede aprender mal, pero bueno, se pueden aprender. Pero la cuestión no es si las sabemos, la cuestión es cómo las sabemos. Es decir, si afectan a nuestra vida, si modelan nuestro carácter, si nos dan herramientas y criterio con el que movernos con la economía, con la sexualidad, con las relaciones, con la vida laboral, si nos dan herramientas y son capaces de incorporarse a nuestra vida, o son solo información. En uno de los textos más sorprendentes, capítulo 2 de la primera epístola de Corintios, dice el apóstol Pablo, un sabio. Dice que, sin embargo, las cosas espirituales, ¿recordáis?, se han de discernir espiritualmente. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre estos eruditos que están en las facultades de
de lenguas semíticas y estudian el hebreo y utilizan como texto pues, el Antiguo Testamento y explican el Salmo 23 y lo manejan con una exquisitez que nadie es imitable, pero no les dice nada en su corazón, no les transmite nada. Pero hay otra sabiduría, la sabiduría del Espíritu, que hace que a veces personas sencillas que cuando dicen el Señor es mi pastor, no saben ni el original hebreo, ni la declinación de la palabra, ni eso no lo saben. Pero asientan su vivir en esa convicción y manejan una sabiduría que les permite vivir sabiamente. Esa es la obra del Espíritu. Ese es el secreto de esta sabiduría. La sabiduría, dice Santiago, que es porque viene de lo alto, no es algo que uno gana. Esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. No es un recitado de doctrinas, es una vida impactada por el Espíritu de Jesucristo modelando su vivir. Bueno, ahora sí, vamos terminando. Volvemos al principio. Jóvenes y mayores, todos, pues efectivamente, como escribe aquel psicólogo, necesitamos desarrollar tolerancia frente a la frustración, ser capaces de gestionar las pérdidas, de levantarnos y volver a empezar, en fin, de disponer de valores que nos hagan ser más fuertes frente a las adversidades. Esta sí es una palabra para los jóvenes. ¿Recordáis? Salmo 119. Muchos lo hemos aprendido de críos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué pondrá criterio el joven en su vida? Con guardar tu palabra, dice el Señor. Ese es el criterio. No el de los tanto listo que hay por ahí suelto, tanto gracioso, sin gracia ninguna. Incluso tanto, yo qué sé, que invoca la Escritura y luego la usa como el que hace juegos malabares, ¿no? ¿Cómo puede llevar, dice otra visión, cómo puede llevar el joven una vida íntegra, con criterio? Pues viviendo conforme a tu palabra. La palabra, recordáis, la palabra encarnada es el Señor mismo. Así que tú que crees en Jesús, ¿qué sabes de Él? De verdad, ¿qué sabes de su enseñanza? ¿Qué has leído? ¿Qué has aprendido? ¿Qué conoces? El mismo Señor a los fariseos, que fíjate, estos sí que sabían algo, les decía, pues escudriñad las Escrituras, escarbad, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues hacedlo. No sé cómo lo haces hasta ahora, pero dale una vuelta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Qué sistema de lectura dedicas? ¿Cómo estudias? ¿Qué canales de información tienes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas a mejorar tu estudio de la fuente de conocimiento de Jesús, que es la Escritura? Y más aún, ¿cómo vas a vivir ese trato personal con el Señor a través de la Escritura, que es la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa palabra del Señor, mira, os equivocáis. Si aquella gente disbarataba como, os equivocáis, erráis, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Dos cosas. Sirva como colofón. La Escritura y el poder de Dios. La verdad revelada en la palabra acerca de Jesús y el poder de Dios para aplicarla sobre nuestras vidas. Así que creo que, bueno, me conocéis la gran mayoría. Yo no pretendo reñir a nadie. Ya sabéis, siempre he pensado lo mismo. El púlpito no es para reñir, el púlpito es para alentar. Algunos riñen, lo llaman exhortar, pero vamos, están riñendo, ¿vale? No. Ahora, tampoco busco vuestra aprobación. Yo procuro vuestra edificación delante del Señor, ante el que soy responsable también. Y cualquier edificación en Cristo pasa por el conocimiento de Él a través de la Escritura y por la dependencia del Espíritu para hacerla viva
en nuestras vidas. Él nos ayuda.